Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos para este video a resolver esta desigualdad o inecuación. En este caso tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, para poder resolver esta desigualdad, lo que se debe hacer es despejar. Entonces, para poder despejar, siempre primero nos fijamos en dónde está la variable, que en este caso sería esta x. Entonces, bien el 7x entero le paso del lado derecho hacia el lado izquierdo, o bien lo puedo dejar ahí e irle despejando en ese lado, ¿no? En este caso vamos a hacer de esta forma. Entonces, como este 7x que es negativo le vamos a dejar al lado derecho, entonces el que tendría que pasar es este menos 9. Como estaría restando porque es negativo, pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría 5 más 9 es menor que menos 7x. Entonces ya tendría esto. Entonces aquí sumo, ¿no? 9 más 5 es 14. 14 es menor que menos 7x. Entonces, para despejar la x se tendría que deshacer. Al referirme a deshacer, es que este menos 7 está multiplicándole a la x, entonces pasaría a dividir. Está multiplicando al lado derecho, pasaría a dividir al lado izquierdo. Entonces me quedaría 14 dividido entre menos 7. Y acá me quedaría la x. Pero nosotros sabemos que si se multiplica o se divide para un número con un signo negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, si este es menor, acá se transformaría en mayor. Siempre que se multiplique o se divida para un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, aquí me quedaría más por menos, menos. 14 dividido entre 7, 2. 2 mayor x. Entonces, en este caso, esta sería la respuesta y se leería desde el lado izquierdo hacia el lado derecho como que menos 2 es mayor que x. Y del lado derecho hacia el lado izquierdo se leería que x es menor que menos 2. Ahora, lo vamos a poner en parámetros normales, o sea, me refiero a que la x esté al lado izquierdo y el valor numérico esté al lado derecho. Entonces, x menos 2, entonces yo tengo que darle la vuelta a todo esto, o sea, vendría así. ¿Por qué? Porque este signo está apuntando hacia la x, debe mantenerse, no le estoy haciendo ninguna transformación, ninguna multiplicación, nada. Simplemente le estoy girando a la respuesta para tenerla en función de los términos que normalmente se manejan, la x a la izquierda y el número a la derecha. Lo que hubiera sido lo mismo que este menos 7 al inicio le pase al lado izquierdo y el 5 que está sumando al lado derecho pase al lado izquierdo a restar. O sea, hubiera sido lo mismo, hubiera llegado a esta misma solución y también esta de aquí también es la misma solución, no hay problema. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos graficar. Entonces, vamos a graficar. Colocamos la recta de los reales. Como siempre, ponemos el número 0 como referencia. Entonces, aquí me habla de menos 2 como el número que está dado en este intervalo. Entonces le voy a poner menos 2 aquí. Pongo una liñita y tendría que ver si es abierto o cerrado según los siguientes parámetros. Como siempre he colocado esta imagen para podernos percatar de que si es un intervalo abierto o cerrado. En este caso me dice menor. Cuando es mayor o menor es abierto. Mayor o igual o menor o igual es cerrado. Entonces como aquí no incluye el igual, entonces es abierto. Aquí vendría una bombita sin pintar, porque de esa forma se nota que es un intervalo abierto. Entonces ahora dice que todos los x menores que menos 2, entonces lo que vamos a hacer es poner una recta hacia la izquierda, porque esos son los menores. Entonces una vez que estamos aquí, yo puedo decir que, espérenme un segundito, ahí. Yo puedo decir que todos los valores hacia la izquierda del menos 2 son la solución de esta inecuación o desigualdad. Entonces ahora le puedo poner en notación de intervalo. Entonces la solución son los x que pertenecen a x porque es la variable que se maneja. Entonces aquí en el gráfico se puede apreciar de la mejor manera. Todos estos valores son
la solución. ¿En dónde empieza? Cuando no tiene nada acá, se sabe que es desde menos infinito. No es necesario poner este menos infinito, lo hago para que se entienda mejor. Entonces iría desde menos infinito y terminaría en menos 2. Entonces eso significa x menores que menos 2. Entonces aquí me informa que todos los signos que tengan infinito son abiertos. Entonces este sería abierto, corchete al revés. Y el menos 2, como es menor, también es abierto, corchete al revés. También se le puede decir que la solución es el x que pertenece desde menos infinito con un paréntesis hasta menos 2 con paréntesis. Cualquiera de las dos notaciones, sea la de arriba o sea la de abajo, es exactamente lo mismo. Y con eso tenemos resuelto nuestro ejercicio. Por favor, no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales